¿Por qué tengo menos dinero en mi Afore? Ahorita lo vamos a ver por qué. Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres. Y resulta que hace unos días pues nos llegaron los estados de cuenta de las Afores, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que en la mayoría de los casos teníamos menos de lo que teníamos hace un trimestre. Entonces, ¿por qué pasa eso? Entonces, pues vamos por partes. ¿Qué son las Afores? Las Afores son donde ahorramos para nuestro retiro. Son las siglas de Administradoras de Fondos para el Retiro. Entonces, las Afores son empresas que son parte de bancos, de grupos financieros y algunas otras independientes en las cuales pues nosotros se supone que podemos escoger alguna o a lo mejor alguien la escogió por nosotros al principio, pero tenemos derecho a cambiarnos y entonces ahí se va invirtiendo nuestro ahorro para el retiro. Antes de 1997 era una gran bolsa común donde los que iban entrando aportaban para los que se iban retirando, pero a partir del 97 se cambió el sistema y entonces ahora tenemos cuentas individuales, ¿no? Entonces eso quiere decir que yo tengo una cuenta en una Afore y ahí se va ahorrando el dinero que yo voy aportando para mi retiro, ¿no? Entonces, y en teoría después, cuando yo me jubile a los 65 años, bueno, pues me van a dar ese dinero y voy a poder calcular o me lo van a dar en forma de pensión. Se va a juntar ahí a lo mejor 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos, me lo van a dando en forma de pensión, ¿no? Entonces, antes, con la ley anterior, bueno, yo podía más o menos lo que yo estaba ganando al final de mi vida laboral, más o menos mi pensión iba a ser algo similar, pero actualmente con el sistema de las Afores en realidad se junta menos dinero y entonces pues ya no me dan tanto. Más o menos se calcula que la Afore me va a estar dando como el 30% de lo que yo ganaba al final. Pero además de eso, resulta que, bueno, nos mandan, a veces son estados de cuentas semestrales, a veces son cuatrimestrales, a veces son trimestrales. Pero bueno, en este último que llegó, todos vimos que teníamos un poquito menos, ¿no? Y entonces, ¿por qué pasó esto? Resulta que las Afores invierten en algo que se llama CIEFORES, que son sociedades de inversión. Y estas sociedades de inversión tienen ciertos parámetros, pero bueno, la Afore más o menos puede variar un poquito los porcentajes, pero en general casi todas se invierten de forma similar. Resulta que las Afores en lo que invierten, bueno, las CIEFORES en lo que invierten es, en promedio, el 50% lo tienen en papel gubernamental, CETES, bondes, tipo de cosas, que bueno, que es bastante seguro, y más o menos un 20% lo tienen en deuda de las empresas, que también tiene una tasa fija, pero con un poquito más de riesgo que el papel gubernamental, pero en realidad también está muy seguro. Y el otro 30% está en renta variable, es decir, invierte en acciones de las empresas. Una parte va a estar en renta variable mexicana y otra parte va a estar en renta variable internacional, ¿no? Y resulta que este porcentaje, si sumamos las dos rentas variables, más o menos es como del 30%, pues está en acciones, ¿no? En acciones de empresas. Y estas acciones de empresas, pues en los últimos meses han estado bajando y bajando y bajando, ¿no? Entonces, aun cuando la parte de renta fija sigue teniendo rendimientos positivos, la parte de renta variable, que es el 30% más o menos de nuestra inversión, pues ha ido bajando y entonces pues le ha afectado, ¿no? Entonces eso quiere decir que pues tenemos actualmente un saldo un poco menor en nuestras Afores, ¿no? Entonces, pues sí, cae un poco de sorpresa y es un poco desagradable porque se supone que estamos ahorrando para nuestro futuro y que de un trimestre o de un cuatrimestre a otro hay un poco menos dinero, pues sí, es bastante sorprendente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, en realidad no hay que espantarnos porque, bueno, esto ha pasado en todas las inversiones en todo el mundo, ¿no? En valor en libros de las empresas, pues ha bajado un poquito por la expectativa de que van a vender menos, pero eventualmente se van a recuperar. Entonces eso quiere decir que en algún momento, probablemente a finales de año o para el próximo año, pues ese valor se va a recuperar y entonces, bueno, las acciones que están
nuestras Afores, en nuestras CIFORES, pues van a recuperar su valor y entonces en algún momento vamos a alcanzar otra vez el valor que teníamos, vamos a recuperar un por todas esas cuestiones. Y otra cosa, entonces lo primero que les puedo sugerir es que no nos desesperemos, tampoco es cosa de salir corriendo a sacar el dinero de las Afores, porque en realidad ahí sí perderíamos porque nos darían menos de lo que teníamos antes, ¿no? Entonces hay que esperarnos y que recupere su valor. Y otra cosa que podemos hacer es complementar nuestra Afore con ahorro por nuestra cuenta. Ya sea que lo invirtamos igual en la bolsa o en CETES o en alguna cosa así, que nos pague un rendimiento y que ahí vayamos también ahorrando para nuestro futuro, para nuestro retiro. Y otra opción es contratar un plan de retiro con una aseguradora que se llama PPR, Plan Personal de Retiro, que tiene algunas ventajas. Entre las principales está que son deducibles de impuestos y que generan intereses. Entonces vamos a poder contratar un plan de estos. Hay algunos bastante económicos, desde 1,000, 1,500 pesos al mes. Ya podemos contratar un plan personal de retiro. Y dependiendo de los años a los que lo contratemos, bueno, pues también se va a juntar alguna cantidad y con eso podremos complementar nuestra Afore. Si estamos viendo que la Afore a lo mejor nos da el 30% de nuestro último sueldo, pues con el PPR podemos completar la otra parte para más o menos llegar a la misma estabilidad a la que ya estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso es de lo que se trata. Por eso es que tengo menos en mi Afore, porque parte del Afore están invertido en acciones que bajaron de precio, pero no hay que espantarlos, eventualmente se van a recuperar esos valores y vamos a recuperar lo que teníamos ahí. Entonces es cosa solo de esperarnos un poquito, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por su atención, espero les haya resultado útil esta información y si es así, consideren suscribirse al canal y activar las notificaciones. Hasta luego.